Hacia finales de la década de 1960, el panorama era abrumador para el presidente Richard Nixon. El Congreso norteamericano aprobaba multimillonarios presupuestos al área de defensa, destinados fundamentalmente al traslado y el mantenimiento de tropas y equipos en Vietnam que no estaban alcanzando los resultados esperados. La sociedad norteamericana estaba dividida y sumida en una crisis que amenazaba con un inminente estallido social. Muchos querían ver derrotado al Vietcong a cualquier costo, mientras que los movimientos populares pacifistas ganaban las calles aceleradamente reclamando el fin de la guerra. Sin embargo, un hecho trascendental alteraría definitivamente la opinión pública. El 13 de noviembre de 1969, el periodista norteamericano Seymour Myron publicó un artículo revelador que evidenciaba una salvaje masacre sobre inocentes campesinos por parte de las tropas estadounidenses en My Lai, una aldea próxima a la costa este de Vietnam. Un año y medio antes, en marzo de 1968, el hecho había sido notificado por el ejército como una victoria frente a fuerzas guerrilleras. En menos de una semana, la palabra masacre inundó las portadas de los principales periódicos del mundo. El repudio y la condena social fueron inmediatos. Entonces, ¿en qué consistió la masacre de My Lai, en la que más de 500 civiles perdieron la vida a manos de los despiadados soldados norteamericanos? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de un hecho aberrante en la guerra de Vietnam que torció el destino de este fatídico conflicto. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. En la mañana del 16 de marzo de 1968, aterrizó en las afueras del pequeño poblado de My Lai la unidad del ejército estadounidense a cargo del teniente William Calley, perteneciente a la compañía Charlie. La unidad se desplegó para hacer el reconocimiento de la zona, con la información de que el 48º Batallón del Vietcong había levantado una base provisoria en las cercanías. Un rastrillaje anterior aseguraba que no quedaban civiles en el perímetro. Por lo tanto, la orden era nada menos que dispararle a todo lo que se moviera. La compañía Charlie había sido trasladada a Vietnam 5 meses antes, en diciembre de 1967. Sin haber entrado en combate ni una sola vez, intentaban dar caza a un enemigo tan hostil como elusivo. El batallón 48º del Vietcong lograba descifrar casi siempre los movimientos estratégicos norteamericanos y se ocultaba hasta volverse invisible en un terreno que conocía como la palma de su mano. A través de sus rudimentarias pero mortales trampas de estacas, pozos explosivos, territorios minados y letales francotiradores, diezmaba las distintas compañías lenta y sanguinariamente. Por su parte, la compañía llevaba 28 bajas desde su desembarque en la jungla. Esto, sumado a la hambruna de sus hombres, la falta de descanso y otros factores propios de aquella compleja geografía, conducían paulatinamente a sus unidades a una inestabilidad moral que hasta hacía peligrar su cordura. La unidad se diferenciaba cada vez más del resto por la violencia con la que se manejaba. Calley permitía a sus hombres descargar su desánimo y su frustración sobre la población civil, a la que veía como cómplice de los norvietnamitas por su negativa a delatar sus posiciones. Así fue que mientras se acercaban a las precarias chozas de My Lai, Calley se enteró de que el escuadrón enemigo que buscaban se había trasladado al otro lado de la provincia. Había sido engañado otra vez. Cuando sus hombres llegaron al pueblo, lo único que encontraron fue un grupo de tímidos aldeanos. Los hombres en edad de combate se encontraban trabajando en el campo, por lo que la mayor parte del temeroso gentío que los recibió estaba formada por mujeres, niños y ancianos desarmados. Ninguno de ellos tenía la más remota idea de lo que estaba a punto de suceder. Tal vez como consecuencia de la inútil planificación de la redada, los soldados bajo el mando del teniente Calley iniciaron un inusitado despliegue de violencia. Se tomaron 4 horas para llevar adelante toda clase de crueldades, dignas de los más escabrosos registros de la guerra moderna. El hecho de que las víctimas fueran parte del pueblo que el ejército norteamericano decía defender solo agravaba la situación.
Muchas de las mujeres fueron amarradas, ultrajadas y luego asesinadas. La suerte de los ancianos y los niños del lugar no fue distinta. Algunos pocos lograron huir hacia la jungla, mientras contemplaban horrorizados el descuartizamiento de sus familiares. Los soldados ingresaban a las chozas y disparaban a mansalva contra todo el que estuviera dentro o arrojaban granadas y otros explosivos. Las viviendas terminaron ardiendo en llamas y familias enteras fueron aniquiladas en cuestión de segundos. A media mañana, el teniente Cali ordenó amarrar y trasladar a más de un centenar de aldeanos a una zanja que habían bordeado al descender del helicóptero. Los arrojaron allí dentro y él mismo ordenó y colaboró con sus ejecuciones a munición de metralla. La unidad habría acabado definitivamente con la totalidad de esta pequeña población, de no haber sido por el oficial piloto Hugh Thompson, quien patrullaba la zona a bordo de otro helicóptero de transporte. Al ver desde la altura lo que estaba ocurriendo con los civiles, comunicó de inmediato al resto de la compañía Charlie sus coordenadas, pidió refuerzos y aterrizó raudamente junto a un grupo de desfallecientes víctimas. Podía sentirse la tensión en el aire cuando el valiente oficial y su tripulación enfrentaron al teniente Cali y sus hombres. Inmediatamente, el oficial señaló a una docena de campesinos heridos y les dijo que subieran al helicóptero. Estos abordaron la aeronave a duras penas. Thompson ordenó a su tripulación apuntar a la unidad de Cali y disparar si eran atacados o si estos atentaban contra la vida de algún otro civil. Los pocos sobrevivientes survietnamitas fueron trasladados y puestos a salvo. Los que aún viven jamás lograron superar el trauma de esta masacre. Sin embargo, ese mediodía, el capitán Medina comunicó a sus superiores el supuesto éxito de la operación con 123 bajas de guerrilleros norvietnamitas, cuando la cifra real era la de 504 civiles desarmados. Tiempo después, el oficial Thompson manifestaría sus sospechas de estar siendo silenciado. Si bien nadie atentó contra su vida directamente, fue enviado a reiteradas y peligrosas misiones de reconocimiento aéreo en soledad. Sin su eficacia y destreza como piloto, no hubiera sobrevivido a ninguna de ellas. Al conocer la matanza recién en noviembre de 1969, mediante la investigación del periodista Seymour Myron, gran parte del pueblo estadounidense pidió el juicio del teniente William Calley y sus hombres. A su vez, muchos de los que todavía no tenían una posición tomada respecto a la guerra se manifestaron decididamente en contra de la ocupación de Vietnam. De toda la unidad Charlie, solo Calley fue declarado culpable de 22 asesinatos por los que recibió la cadena perpetua. Sin embargo, la presión popular hizo que el presidente Nixon disminuyera su pena a 10 años, de los que cumplió apenas poco más de 3 y en prisión domiciliaria. La masacre de My Lai marcó un antes y un después en el tratamiento a civiles en territorios de conflicto bélico. Aunque según voces expertas, incluso al día de hoy, continúan ocurriendo severas irregularidades en distintos lugares del mundo. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿cómo describirías los eventos de la masacre de My Lai en una frase y con tus propias palabras? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.